Colombia, el 90% del contrabando, ¿sería? 80, creo 80. yo. Se va por otras partes también, y hay algunos datos que son importantes explicarle a nuestra audiencia por qué se va a Colombia y por qué está pasando esto de una Sí. manera que ya se ha vuelto hasta regular. La gente en San Cristóbal, por ejemplo, me contaba un estudiante de bachillerato, profe, y se lo voy a dejar para el análisis, que sus profesores llegaban tarde al liceo porque iban a Ureña o iban a Cúcuta primero a vender gasolina y después venían. O sea, ya se ha vuelto un tema cultural, Una un tema práctica de diario, común. una práctica común, que tantos años le estamos haciendo a Venezuela. Claro, eso es un micro contrabando, pero hay contrabando mucho más grande. ¿Por qué se va a Colombia, profe? Pero se va a Colombia fundamentalmente porque la legislación colombiana durante los gobiernos de Uribe hicieron legislaciones que hace que en las fronteras, lo que llaman ellos departamentos fronterizos, los combustibles que salen, que llegan ahí o que se trafican, que se venden y compran, no tienen control fiscal, están exceptuados del pago de impuestos y exceptuados de cualquier declaración fiscal. Y en segundo lugar, hay otra ley que en el territorio nacional colombiano obliga a identificar la gasolina que se vende, es decir, si la estación de servicio vende Texaco, tiene que tener un letrero que diga Texaco o que diga Shell o la marca, excepto en los departamentos fronterizos, donde las estaciones de servicio no están obligadas a decir qué gasolina o cuál es la marca, cuál es el proveedor. En tercer lugar, tenemos el tema de que para poder manejar esos volúmenes de gasolina que estamos hablando de 150.000 barriles diarios de gasolina. Oiga que el consumo diario de gasolina de Colombia, así como el de Venezuela, aparecen los números que son 300.000 barriles diarios, el de Colombia es 80.000 barriles. Y nos dice el ministro que se están yendo de contrabando 150.000 barriles diarios, lo que significa que de la gasolina que sale de Venezuela ocupa todo el consumo interno y da un excedente. Cuando usted ve las gráficas, que pueden verlas en los reportes del Banco Central de Colombia, de las exportaciones de productos de petróleo, no solamente petróleo, sino de petróleo y de sus derivados en Colombia, ahí encuentra usted la diferencia, porque Colombia tiene una capacidad de refinación de 250.000 barriles diarios, sin embargo exporta más de 300.000 barriles de productos. Esos barriles de productos es el contrabando que está saliendo de Venezuela. Ojo, que no solamente es el diésel, la gasolina, sino también hay que sumar el diésel, que no está en esa contabilidad que nos dio el ministro Ramírez en su oportunidad. Es decir, que a estos 150.000 barriles hay que agregarle el contrabando de diésel. Es por esta razón que esta facilidad que da Colombia para el manejo de estos combustibles no la tiene ningún otro país. Por los volúmenes, no se puede manejar en Pimpinas 150.000 barriles diarios, tiene que ser por buque. La única manera de que usted puede sacar esas cantidades de contrabando es a través de cargueros que están saliendo de nuestros puertos de PDVSA, puertos de Guaraguao, de Puerto Cabello, de Falcón, están saliendo buques con 200.000, 300.000 barriles y tiene que tener un país donde haya instalaciones para poder manejar esto. En un informe que podemos poner a la orden de ustedes, del Congreso colombiano, buscando dónde están las pérdidas fiscales, puesto que una vez que vende la gasolina deja de cobrar los impuestos, pues gasolina de contrabando, dice que Ecopetrol es la red de distribución de esta gasolina. Es decir, esto es una denuncia hecha en lo interno en Colombia, donde están buscando, por dónde se está dando la evasión fiscal, y la evasión fiscal la está produciendo la red de gasolinas de las estaciones del Estado. De manera que es una complicidad entre las empresas que manejan esta distribución interna, que es Pacific Rubiales y otra empresa que se llama Vectra, se le atribuye la propiedad a Luis Justi y a Calderón Berti, a estas empresas, que son los que están involucrados en la compra de estos Salieron combustibles. de PDVSA, se fueron a Colombia, montaron estas y contrabandean. Y contrabandean, pero de manera legal. Es decir, nadie puede decir en Colombia esa actividad sea ilegal, es una actividad legalizada por el gobierno colombiano. Pero además el gobierno colombiano participa con las estaciones de servicio de Ecopetrol, compra esa gasolina que es robada en Venezuela y es entonces vendida por las estaciones de servicio del propio gobierno colombiano. Yo lo que estoy hablando es de una conspiración de toda esa oligarquía colombiana, aliada con la oligarquía venezolana, pues un plan de desestabilizar nuestro país, porque ese recurso dado por nuestra gasolina es el que está
produciendo gran parte de esta guerra económica a través de las cantidades de dinero gigantescas que producen. Fíjese, me gustaría que responda algunas de las consultas que nos han enviado a través de la cuenta en Twitter. Si podemos, lo hacemos. David dice, ningún motor enciende con 100% de gas. ¿Es necesario la gasolina para esto? ¿Es un problema técnico? No, Pregunto. eso no, hay motores a gas. O sea, que si no se montan estos autobuses rojos, los de Zigzag, estos son ya autobuses totalmente a gas. Por acá dice Sergio Anzola, dice, el precio de la gasolina debe cubrir los costos de producción y una ganancia del 30%, así se debe manejar. Es que el tema, si ojalá fuese un problema de precios de mercado o solamente una decisión soberana de cuánto es que sería lo razonable que el pueblo venezolano pagara por su gasolina. Pero en este momento estamos ante una situación de una guerra económica y la diferencia que se ha producido entre los precios de la gasolina venezolana y los precios de la gasolina en cualquier país del mundo es tan grande que ha producido esta desviación. Pero además que estamos en una guerra económica, que es lo que yo le estoy pidiendo a la gente. No olvidemos que esto no es una discusión académica o una discusión administrativa, que si cuánto cuesta producirlo más una ganancia del 30%, que el tema, la discusión está muchísimo más allá de los elementos de una sana discusión sobre cuál podría ser un precio razonable dentro del producto. Red, ¿no? ¿Ah? Más si anunció esta red entre, por ejemplo, Pacífico y Rubial o Ecopetróleo. Es una conspiración. Yo digo que hay una conspiración en nuestro país dirigida desde estos factores que operan desde Colombia y apoyados inclusive con estructuras legales que hacen que ese negocio ya sea lícito. Comprar gasolina de contrabando y venderla en el país sin pagar impuestos. Cuando se golpea el pimpinero no se está golpeando entonces el problema. Como es por cierto que además, entonces hay esa desviación, pensar que son los yupas y que son los guayú que están con sus pimpinas pasando y produciendo problemas, o esos profesores que se convirtieron Es muy ingenuo pensar eso. Entonces digamos, siempre echarle la culpa a una serie de personas que obviamente están como en la cola de una situación de ilícito y de irregularidades que forman parte de la guerra económica contra Venezuela. Claro, lo grave ahí es el tema cultural, lo que usted decía, ¿no? Hacer eso es no entender cuánto cuesta para Venezuela. No es que las diferencias son brutales. Si usted compra un tambor de gasolina, de eso de 200 litros en diésel, eso le cuesta 9 bolívares. Si usted lo lleva a Colombia y lo vende en pesos, obtiene 500.000 pesos y después va entonces a la frontera donde los mismos contrabandistas tienen sus propias casas de cambio y fijan el precio que le da la gana, le dan 50.000 bolívares, porque le cambian a 10 pesos por un bolívar. No. Eso quiere decir que 9 bolívares lo convierte en 50.000 bolívares. ¿Por qué no compra el colombiano con los excedentes de pesos? ¿Por qué no compran dólares? Porque con dólares no hace nada, las ves con bolívares. Claro, al cambio de la frontera, al cambio de los contrabandistas. Es por esto que yo llamo la atención a quienes estemos hablando del tema que esto no es un problema de la gasolina y de sus precios, no es solo un problema de precios razonables, hablan de precios justos, eso no tiene sentido, los precios los fija el mercado y los fija el que tenga más fuerza. Es decir, si el pueblo venezolano tiene fuerza, dice, la gasolina la vamos a regalar porque tiene fuerza el pueblo venezolano y dice la regalo, porque es un derecho soberano de los pueblos, pero no estamos hablando de ese derecho soberano, sino estamos hablando de que estamos en una guerra económica cuya base es el tema de los contrabandos, que lo denunció el propio presidente de PDVSA. O sea, es una denuncia del propio gobierno venezolano que habla que 150.000 barriles diarios de gasolina están yéndose de contrabando y estos los únicos que pueden beneficiarse son estructuras organizadas en conspirar contra nuestro país. Son los mismos. Sí, nos tenemos que pedirle, hago una pregunta y en 30 segundos me la contesta. Sí. ¿Tiene un costo político para el presidente Nicolás Maduro el ajuste de la gasolina? Porque hemos leído, hemos escuchado ese tipo de análisis de parte de algunos sectores en el país. Rapidito. Si lo hace con una decisión presidencial, sin consulta con el pueblo, por supuesto que sí, pero el presidente ha llamado al debate. Esto, la única manera de hacerlo, tiene que ser con la participación del pueblo. Por eso mismo estamos diciendo que no es una decisión de que se tome dentro de dos meses, 3 días, que con un referéndum, sino que esto es un proyecto nacional de modificar nuestra matriz de consumo, de ir al gas, de estructurar nuestras comunas y nuestros trabajadores organizados para que dirigir los subsidios a las personas que más los necesiten, de esos sectores que son los más débiles, de darle un carácter a esta propuesta de un cambio de nuestra matriz de consumo y que esto se considere, entonces esto no se convierte en una debilidad sino una fortaleza, no solamente del presidente Maduro, sino una fortaleza del pueblo venezolano que dirige su proceso de transformación
de sus modelos de consumo y derrota la guerra económica. Sí, y allí marca con ese debate público, profe, político. Gracias. Un gusto. A su orden. Gracias, profesor, por parte del debate que ustedes son los expertos en comunicación.